Hola a todos, mi nombre es Sebastián. Bienvenidos a la clase 51 del Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión, BUCPAR. En la clase de hoy vamos a ver series de tiempo en pandas. Antes de arrancar con el código, les cuento qué vamos a cubrir en esta clase. Tenemos 4 herramientas principales que vamos a aprender a usar. Primero, vamos a ver cómo crear índices temporales con pandas.dataLonte y pandas.datetime.index. Un índice temporal es lo que diferencia una serie de tiempo de cualquier otro conjunto de datos. En lugar de números arbitrarios, el eje de referencia son fechas. Segundo, vamos a aprender a usar rolling, que es la función de pandas para calcular estadísticas sobre ventanas deslizantes. Esto nos va a permitir calcular medias móviles, que son una herramienta clásica de análisis de serie de tiempo. Tercero, vamos a trabajar con shift, que sirve para calcular rezagos y a partir de ellos variaciones porcentuales entre periodos. Y cuarto, vamos a ver resample, que es posiblemente la herramienta más poderosa del conjunto. Nos permite cambiar la frecuencia de los datos. Si tenemos datos mensuales, podemos convertirlos en trimestrales o anuales con una sola línea de código. Veamos la motivación de esta clase, porque es importante entender por qué necesitamos estas herramientas. En la clase anterior, trabajamos con series de tiempo usando arrays de NumPy con índices numéricos. Eso funciona, pero en la práctica las series de tiempo tienen fechas como índice. Los datos económicos y de gestión tienen asociada una fecha, el precio del dólar del 3 de enero de 2023, las ventas de febrero de 2024, la inflación de diciembre de 2020. Cuando el índice es una fecha real, Pandas nos habilita un montón de operaciones que con índices numéricos no podríamos hacer de forma tan directa. Podemos filtrar por rango de fechas, simplemente escribiendo algo como serie de 2022 a 2023. Podemos agregar datos por periodo con una línea de código. Podemos calcular medias móviles sin tener que implementar bucles manuales. Y podemos convertir datos diarios en mensuales o mensuales en trimestrales con resample. La idea central de la clase de hoy es que Pandas tiene soporte nativo para el tiempo y aprender a usarlo nos ahorra mucho trabajo y hace nuestro código mucho más expresivo. Empecemos con las importaciones de siempre. Andamino, Andamivante y Pandas y Matplotlib. También creamos un generador de números aleatorios con semilla fija. RNG igual a numpy.random.default- bajo RNG de 42. La semilla 42 garantiza que cada vez que ejecutemos el notebook obtengamos exactamente los mismos números aleatorios, lo que hace que los resultados sean reproducibles. Bien, arrancamos con la primera sección. Crear índices temporales con pandas.dataRange. Pandas.dataRange es la función que usamos en Pandas para generar secuencias de fechas. Funciona de manera muy similar a Rainy o numpy.arrange, pero en lugar de generar números, genera fechas. Y la clave está en el parámetro freq, que determina la frecuencia de las fechas generadas. Acá vemos 4 ejemplos de pandas.dataRange con distintas frecuencias. Fíjense la sintaxis. Siempre le damos una fecha de inicio, un número de periodos con periodos, y la frecuencia con frequio. La primera diario usa freq igual a d, que genera una fecha por día. Si empezamos el 1 de enero de 2023 con 5 periodos, obtenemos el 1, 2, 3, 4 y 5 de enero. El no, la segunda. Mensual usa freq igual a mc. La s al final significa start, o sea, inicio de mes. Entonces obtenemos el 1 de enero, el 1 de febrero, el 1 de marzo, y así. Si hubiéramos puesto, le obtendríamos el último día de cada mes. La tercera, trimestral, usa freq igual a q, que es inicio de trimestre. Los trimestres en el calendario estándar empiezan en enero, abril, julio y octubre. Con 5 periodos obtenemos 1 de enero, 1 de abril, 1 de julio, 1 de octubre y 1 de enero del año siguiente. La cuarta, anual, usa freq igual a is, inicio de año, cinco periodos desde el 2020 nos da 2020, 2022, 2022, 2023 y 2024. El resultado lo mostramos en un data frame para comparar las 4 frecuencias lado a lado. Lo que ven en pantalla es una tabla con 4 columnas, una por frecuencia, y cada fila muestra la fecha correspondiente a ese periodo. Esta celda construye una tabla de referencia de las frecuencias más usadas en Pandas. Es útil tenerla a mano
porque los códigos de frecuencia no son siempre intuitivos. Veamos los más importantes. Desdiario. Un dato por día del calendario. Ves por días hábiles, o sea, de lunes a viernes saltando fines de semana. Eso es muy útil para datos financieros, donde los mercados no operan los sábados y domingos. Y WE semanal, con el periodo que termina el domingo por defecto. mes y mes son inicio y fin de mes respectivamente. WUIS es inicio de trimestre. Y WISE es inicio de año. IH es por hora para series de tiempo de alta frecuencia como precios de activos financieros o datos de sensores. Lo importante es que Pandas reconoce automáticamente estas frecuencias y las usa para hacer operaciones inteligentes. Por ejemplo, si el índice tiene frecuencia mensual y usamos resample con frecuencia trimestral, Pandas sabe exactamente cómo agrupar los meses en trimestres. Ahora que sabemos cómo crear índices temporales, vamos a ver cómo construir una serie de tiempo real en Pandas. Una serie de tiempo en Pandas es simplemente un Pandas Series o Data Frame que tiene un DateTime Index como índice. El DateTime Index es un tipo especial de índice que Pandas reconoce como fechas y que habilita todas las operaciones que vamos a ver en esta clase. Acá creamos nuestra serie de ventas mensuales simulada. Primero generamos el índice. Fechas igual a pandas.dateRange, que empieza el 1 de enero de 2022, con 36 periodos y frecuencia mensual. 36 meses son exactamente 3 años. Luego construimos la serie de valores. Usamos una fórmula que combina 3 componentes, que son exactamente los componentes clásicos de una serie de tiempo económica. El primero es la tendencia. 500 más 8 por T. Empezamos en 500 y crecemos 8 unidades por mes. Eso representa un negocio en expansión. El segundo es la estacionalidad. 40 por non-pi.sin2 por pi por t dividido 12. Esto genera un ciclo que se repite cada 12 meses, con una amplitud de 40 unidades. La función seno es perfecta para modelar estacionalidad porque es periódica. El tercero es el ruido. Era en G, punto, normal de 0, 15. Y la longitud de t agregamos ruido gaussiano con media 0 y desvío estándar de 15, que simulan la variabilidad aleatoria que tienen los datos reales. Finalmente construimos el Pandas Series pasando los valores, el índice de fechas y el nombre de ventas. La función get de 12 nos muestra el primer año de datos. Esta celda muestra los metadatos del índice temporal de nuestra serie. Construimos un diccionario con 4 atributos. El tipo del índice, que es DateTime Index, confirma que Pandas reconoce nuestro índice como un índice de fechas. La frecuencia, que aparece como ms, indica que la serie tiene datos mensuales y Pandas lo detectó automáticamente. Y el inicio y fin del periodo nos muestran que la serie va desde el 1 de enero de 2022 hasta el 1 de diciembre de 2024. Que Pandas sepa la frecuencia de la serie es importante, porque le permite hacer operaciones como resample de forma correcta, sin que nosotros tengamos que especificar manualmente cómo agrupar los periodos. Una de las operaciones más útiles con series de tiempo en Pandas es el filtrado por rango de fechas. Acá lo hacemos de la forma más simple posible. Usamos slicing constraints directamente sobre la serie. Ventas de 2022-07 a 2022-12. Selecciona todos los datos desde julio de 2022 hasta diciembre de 2022 inclusive. Pandas interpreta los strings como fechas y extrae el subconjunto correspondiente. Esto es algo que con NumPy y un índice numérico sería mucho más engorroso. Tendríamos que calcular manualmente qué posiciones corresponden a esos meses. Con un DateTime Index, Pandas hace ese trabajo por nosotros. Podemos ir todavía más lejos, si queremos filtrar todo un año completo. Simplemente escribimos el año como string, ventas de 2023, nos devuelve todos los datos de ese año, del 1 de enero al 1 de diciembre de 2023, 12 observaciones. Pandas entiende que cuando pasamos solo el año, queremos todo ese año. Es una forma muy natural y legible de filtrar datos temporales. Muy bien, ahora llegamos a la primera herramienta potente, Rolling. Porcentacinos, botón de pisinacionales, distanciamos sinente. Listos y asintonio para calcular estadísticas sobre ventanas deslizantes. La idea es la siguiente. Para cada punto de la serie, en lugar de tomar ese valor solo, tomamos los valores más recientes, incluyendo el actual, y calculamos alguna estadística sobre ese conjunto. La media móvil es el ejemplo más clásico. Si calculamos una media móvil de 3 periodos en el periodo t, estamos promediando los valores de t, t-1 y t-1. Luego en t más 1 promediamos t más 1.
T y T menos 1, T y T menos 1, T y T menos 1. La ventana desliza a lo largo de la serie. ¿Para qué sirve esto en la práctica? Las series económicas tienen ruido, fluctuaciones aleatorias que no reflejan ningún patrón real. La media móvil suaviza ese ruido y nos deja ver mejor la tendencia subyacente. Cuanto más grande la ventana K, más suavizado el resultado y menos sensible a las fluctuaciones de corto plazo. Acá calculamos 3 medias móviles sobre nuestra serie de ventas. Más3 es la media móvil de 3 periodos, más 6 de 6 periodos y más 12 de 12 periodos. La sintaxis es idéntica en los tres casos. Ventas.rolling con window igual a K. .main más window. Luego graficamos todo junto. Las ventas originales aparecen con alfa 0,5 para que se vean más tenues y encima graficamos las 3 medidas móviles. Observen lo que pasa en el gráfico. Las ventas originales son la línea más irregular, con picos y valles pronunciados. La más de 3 meses ya es un poco más suave, pero todavía sigue bastante de cerca las fluctuaciones. La más de 6 meses es considerablemente más suave. Y la más de 12 meses en rojo es la línea más suave de todas. Prácticamente elimina la estacionalidad y nos muestra solo la tendencia de largo plazo. Noten también que las primeras observaciones de cada media móvil son NaN. La más de 3 meses no puede calcularse para los primeros dos periodos, porque no tiene suficientes datos previos. La más de 12 meses tiene los primeros 11 periodos como NaN. Pandas maneja esto automáticamente. Rolling no está limitada a calcular medias. Podemos calcular cualquier estadística descriptiva sobre la ventana. Esta celda lo demuestra usando una ventana de 6 meses. Construimos un diaframe con 5 columnas. Los valores originales de ventas, la media móvil de 6 periodos, el desvío estándar de 6 periodos, el mínimo de 6 periodos y el máximo de 6 periodos. Y el máximo de 6 periodos, mostramos las últimas 6 filas con tile de 6. ¿Qué nos dice cada estadística? La media nos da el nivel promedio reciente. El desvío estándar nos dice qué tan volátiles fueron las ventas en esos últimos 6 meses. Una medida de riesgo o variabilidad. El mínimo y el máximo nos dan el rango. Cuánto fue lo peor y lo mejor en esa ventana reciente. Todas estas estadísticas son muy útiles para análisis de gestión. Por ejemplo, el mínimo de 6 meses puede servir de referencia conservadora para proyecciones, y el máximo como techo optimista. Pasemos ahora a la siguiente herramienta. Shift. Shift desplaza los valores de la serie K, periodos, hacia adelante. Si K es 1, ventas.shift de 1 en el periodo T tiene el valor de ventas en T-1. Si K es 12, tiene el valor de hace 12 meses. ¿Para qué sirve esto? Para calcular variaciones. La variación porcentual entre el periodo actual y el anterior es ventas menos ventas rezagadas, dividido ventas rezagadas, todo multiplicado por 100. Eso es exactamente la fórmula de la variación porcentual que usamos todo el tiempo en economía. Acá implementamos dos formas de calcular la variación mensual, manual y con PST-change. Veamos la versión manual primero. Var-mensual es igual a ventas, menos ventas.shift de 1, dividido ventas.shift de 1, multiplicado por 100. Esto aplica la fórmula directamente. Ventas.shift de 1 es el valor del mes anterior. La diferencia dividida por ese valor anterior nos da la variación relativa, y multiplicamos por 100 para expresarla en porcentaje. Después tenemos lo mismo con ventas. PST-change multiplicado por 100. PST-change es básicamente un atajo. Calcula la variación porcentual respecto al periodo anterior en una línea. El resultado es idéntico al manual. También calculamos la variación interanual. Ventas.pst-change con periodos igual a 12 multiplicado por 100. Acá el parámetro periodos es 12, lo que significa que comparamos cada mes con el mismo mes del año anterior. Eso es exactamente lo que llamamos variación interanual en economía. El data frame dice que un niño era donde tenemos tiene varios consignos de niño arnesia y acción de signo continuamente y hacia ahí donde niño igual. Las primeras filas muestran claramente que en la primera fila las ventas anteriores son NaN, porque no hay datos previos. A partir de la segunda fila ya tenemos valores. Este gráfico tiene dos paneles con un eje X compartido. Eso lo hacemos con Sharex, igual a true en matplotlib.subplots. El panel superior muestra las ventas mensuales con puntos y líneas. Los círculos pequeños nos ayudan a identificar cada observación individual. El panel inferior muestra la variación mensual como barras. Las barras verdes representan meses con crecimiento positivo y las rojas con caída.
La línea horizontal en 0 es la referencia. Observen la relación entre los dos paneles. Los meses donde las barras son rojas corresponden a caídas en la curva de ventas y los verdes a subas. La visualización conjunta es muy útil para el análisis. Podemos ver no solo cuánto valen las ventas, sino qué tan rápido están creciendo o cayendo mes a mes. El título del gráfico muestra la equivalencia entre ventas.pst, guión bajo change y variación porcentual, que es un recordatorio de lo que vimos en la celda anterior. Excelente. Ahora llegamos a Resample, que es una de las herramientas más importantes para el trabajo con series de tiempo. Llegamos a así de Andy. La noción de intención no nos antes. Limunia indica una nueva frecuencia y aplica una función de agregación. La forma más común de usarlo es ir de frecuencias altas a bajas, de datos diarios a semanales, de mensuales a trimestrales, de mensuales a anuales a anuales. Pensemos en el problema de negocios. Tenemos datos de ventas mensuales, pero la dirección quiere ver el desempeño por trimestre. Con Resample podemos hacer eso en una sola línea. Ventas.resample de QS. Punto suma agrupa los meses en trimestres y suma las ventas de cada trimestre. No hay que escribir bucles ni merges. Panda lo hace solo. Hay tres operaciones posibles. Resample mensual a trimestral sumando. Es útil para ventas acumuladas. Resample mensual a anual promediando es útil para tasas como inflación o rendimiento. Y resample diario a semanal sumando es útil para totales de transacciones. Acá aplicamos resample en concreto sobre nuestra serie de ventas. Calculamos tres variantes. Ventas-trim es igual a ventas.resample de QS.sum. Esto agrupa los datos mensuales en trimestres y suma las ventas. El resultado es una serie con 4 observaciones por año, una por trimestre, donde cada valor es la suma de los 3 meses del trimestre. Ventas anuales es igual a ventas.resample de is.sum. Agrupa por año y suma. El resultado son 3 observaciones, una por cada uno de los 3 años de datos. Cada valor es la suma de las ventas de los 12 meses de ese año. Ventas-prom-anual es igual a ventas.resample de is.mean. Hace lo mismo pero promediando en lugar de sumar. Eso es útil cuando queremos el nivel promedio del año en lugar del acumulado. El data frame que construimos muestra estas tres series juntas. Noten que la columna de suma anual y la de promedio anual son muy distintas. La suma acumula 12 meses, mientras que el promedio divide ese total por 12 en entero. Este gráfico tiene 3 paneles y muestra la misma información a 3 frecuencias distintas. Es un gráfico muy didáctico porque permite ver visualmente cómo cambia la representación de los datos según la frecuencia. El panel superior muestra las ventas mensuales originales con puntos, tal como las tenemos. Se ven los 36 puntos de datos con toda su variabilidad. El panel del medio muestra las ventas trimestrales como barras. Cada barra representa un trimestre. Como son sumas de 3 meses, los valores son aproximadamente 3 veces más grandes que los mensuales. Los trimestres de verano tienden a tener valores distintos a los de invierno, por la estacionalidad. El panel inferior muestra las ventas anuales como barras. Solo tenemos 3 barras, una por año. Cada barra es la suma de los 4 trimestres de ese año. La tendencia creciente que diseñamos en los datos se ve claramente acá. Cada año tiene ventas totales más altas que el anterior. El mensaje central de este gráfico es que los mismos datos pueden verse muy distintos dependiendo de la frecuencia de análisis. Ni la frecuencia mensual ni la anual es más correcta que la otra. Simplemente responden preguntas distintas, preguntas distintas. Sigamos con la siguiente herramienta, los atributos de fecha, también conocidos como el acceso de teclas nacidos o nacidos omitidos antes. Cuando una serie o un data frame tiene un data index, podemos acceder directamente a los componentes de la fecha como atributos del índice. Podemos extraer el año, el mes, el día de la semana, el trimestre y muchos otros componentes. ¿Para qué sirve esto? Para agrupar y analizar datos según patrones temporales. Las ventas de enero son siempre más bajas que las de diciembre. El año 2023 fue mejor que el 2022. Para tratar estas preguntas necesitamos poder agrupar por mes o por año, y para eso necesitamos extraer esas componentes de la fecha. Acá convertimos la serie de ventas en un data frame con topframe, y luego le agregamos 4 columnas derivadas del índice. Dataframe de año es igual a dataframe.index.year, que extrae el año de cada fecha del índice. Dataframe de mes es igual a dataframe.index.month,
que extrae el número del mes, del 1 al 12. Dataframe del nombre del mes es igual a dataframe.index.ef de porcentaje B, que convierte la fecha a una abreviación de 3 letras, como Jan, y dataframe de trimestre es igual a dataframe.indexex.quarter, que extrae el número del trimestre, del 1 al 4. El resultado que vemos en las primeras 6 filas tiene la columna ventas con los valores originales, más las 4 columnas derivadas. Esto nos prepara para la siguiente celda, donde vamos a usar estas columnas para construir una tabla de análisis. Acá usamos pivotable para construir una tabla de doble entrada. Las filas son los meses, del 1 al 12, y las columnas son los años, 2022, 2023 y 2024. Cada celda muestra el promedio de ventas para ese mes y ese año. Como solo tenemos un valor por mes por año, el promedio coincide con el valor observado. Pero si tuviéramos datos semanales y quisiéramos agregarlos por mes, el promedio sería sobre varios valores. Esta tabla es muy útil para detectar estacionalidad. Si los valores del mes 6 son sistemáticamente mayores que los del mes 1 en todos los años, eso confirma que hay un patrón estacional. También permite comparar el desempeño entre años. ¿En qué meses creció más de un año al otro? Unos porcentajes y unas juntas de ascendido, entre semanas de una mala de entes. Este gráfico toma la tabla pivot y la visualiza como barras agrupadas. Hay 12 grupos de barras, uno por mes, y dentro de cada grupo hay 3 barras, una por año. Los colores distinguen los años. Lo que podemos ver en el gráfico es exactamente el patrón estacional que diseñamos. Hay meses con ventas sistemáticamente más altas y otros más bajas, y el patrón se repite en los 3 años. Al mismo tiempo, las barras del año 2024 son generalmente más altas que las del 2022, lo que refleja la tendencia creciente. Esta comparación mensual entre años es algo que se hace mucho en análisis de gestión. Permite detectar si un mes en particular fue excepcionalmente bueno o malo respecto al histórico. Muy bien, llegamos al ejemplo integrador de la clase. Vamos a trabajar con una serie de inflación mensual de 5 años y vamos a aplicar todas las herramientas que aprendimos: Rolling, Shift, Resample y los atributos de fecha. La inflación es un ejemplo perfecto para serie de tiempo, porque tiene todos los componentes clásicos. Tiene tendencia, porque en Argentina la inflación fue creciendo a lo largo del tiempo. Tiene estacionalidad, porque históricamente hay meses donde tiende a ser más alta. Y tiene ruido, porque las mediciones mensuales tienen variabilidad. También es un caso donde los conceptos de variación porcentual tienen un significado económico directo. La inflación mensual es exactamente una variación porcentual. Y la inflación anual acumulada es el producto encadenado de las inflaciones mensuales. Si hagamos la serie de inflación mensual simulada para 60 meses, que son 5 años desde enero de 2020. La fórmula de inflación base es 2,0 más 0,05 por t igual a guión bajo IF más 0,8 por NaMPi punto sin de 2 por pi por t candente. Dividido 12, veamos cada parte. El 2,0 es el punto de partida, una inflación mensual base del 2%. El 0,05 por t-inf es la tendencia creciente. La inflación va subiendo 5 centésimas de punto porcentual por mes. El seno con periodo de 12 agrega estacionalidad. Luego agregamos ruido gaussiano con desvío de 0,5 puntos. Por último, aplicamos clip con lower igual a 0,1 para asegurarnos de que ningún valor sea negativo o cercano a 0. La deflación es posible en la realidad, pero para simplificar el análisis la evitamos acá. Los primeros 12 valores que muestra la serie son los valores del año 2020, todos cerca del 2% mensual con algo de variabilidad. Esta celda calcula la inflación acumulada por año, y acá hay un concepto matemático importante que merece atención. ¿Cómo se acumula la inflación a lo largo de varios meses? No es una suma simple. ¿Sí? En enero tenemos un 2% de inflación y en febrero otro 2%, la inflación acumulada no es 4%. Es 1 más 0,02 por 1 más 0,02 menos 1, que da aproximadamente 4,04%. Este es el efecto del interés compuesto. La inflación del segundo mes aplica sobre precios que ya fueron inflados por el primer mes. La fórmula general es inflación acumulada igual a 1 más R1 por 1 más R2 por 1 más R12 menos 1, donde R1, R2 hasta R12 son las inflaciones mensuales expresadas como decimales. Acá lo implementamos en 3 pasos. Primero calculamos el factor multiplicativo.
Factor igual a 1 más inflación mensual dividido 100. Si la inflación fue 2%, el factor es 1,02. Segundo, agrupamos por año con grupo de año y aplicamos PROD sobre la columna factor. PROD calcula el producto de todos los valores del grupo. Multiplica los 12 factores mensuales del año. Tercero, aplicamos una función lambda que convierte ese producto en porcentaje. X menos 1 por 100. Si el producto de los 6 factores es 1,268, la inflación acumulada es 26,8%. El resultado es una serie con 5 valores, uno por año, que muestra la inflación anual acumulada calculada correctamente como producto encadenado. Este es el gráfico más completo de la clase. Tiene 3 paneles y combina varias de las herramientas que aprendimos a ver. El panel superior muestra la inflación mensual con sus medias móviles. La línea semitransparente son los datos originales con toda su variabilidad. La más de 6 meses suaviza bastante el ruido de corto plazo. La más de 12 meses en rojo es la más suave y nos muestra claramente la tendencia de largo plazo. La inflación mensual promedio fue subiendo a lo largo de los 5 años. El panel del medio muestra el índice de precios acumulado. Lo calculamos con 1 más inflación mensual dividido 100.com%. Un Product Cumulative Product, es decir, el producto acumulado hasta ese punto. Si empezamos en base 100, el índice nos dice cuánto valen esos 100 pesos después de meses de inflación. Una lectura de 150 significa que los precios son un 50% más altos que al inicio. El gráfico muestra una curva que crece de forma acelerada, lo que es característico de la acumulación compuesta. El panel inferior muestra la variación interanual del índice de precios. La calculamos con índice.pct-change, con periodicidad multiplicado por 100. Esto nos dice cuánto creció el índice respecto al mismo mes del año anterior. Eso es exactamente la inflación interanual que se reporta en los medios. La tendencia creciente que vemos refleja que la inflación fue acelerándose a lo largo del periodo. Los primeros 12 meses del panel inferior son none porque no tenemos datos de 12 meses antes del inicio de la serie. Para cerrar el ejemplo integrador, calculamos un resumen estadístico por año. Agrupamos la serie de inflación mensual por año con GroupBy y aplicamos 4 estadísticas. Mean para el promedio mensual, STD para el desvío estándar, Mean para el mes de menor inflación y Max para el mes de mayor inflación. A eso le agregamos la columna de inflación acumulada, que calculamos antes, la que usa el producto encadenado. El resultado es una tabla muy informativa. Mirando por filas, cada año tiene su promedio mensual, que nos da una idea del nivel de inflación típico de ese año. El desvío estándar nos dice qué tan volátil fue la inflación mes a mes. Un desvío alto significa que hubo meses muy distintos entre sí. El mínimo y máximo muestran el rango, y la acumulada muestra el impacto total sobre los precios en cada año. Esta tabla es un ejemplo del tipo de análisis que hacemos en la práctica con datos macroeconómicos. Tomar una serie mensual y construir indicadores anuales que sean más fáciles de comunicar y comparar. La tabla de resumen recorre los temas vistos en la clase y sirve como una guía rápida para organizar las ideas principales. En la próxima clase, vamos a aplicar estos conceptos al mundo de las finanzas, calculando valor futuro y valor presente. Las series de tiempo serán el soporte natural para modelar flujos de fondos que ocurren en distintos momentos del tiempo. Al final, hay referencias para quien quiera profundizar. La documentación oficial de Panda sobre series de tiempo es muy completa y tiene muchos ejemplos adicionales. La documentación de Resample y la de Rolling son especialmente útiles para ver las opciones avanzadas que no cubrimos en esta clase, como las ventanas ponderadas o los métodos de interpolación. Hasta acá llegó la clase 51. Si algo no quedó del todo claro, pueden contactarme a través de los canales oficiales de la materia. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en la siguiente clase